Bueno, probablemente todo parezca un poco frívolo después del testimonio que acabamos de escuchar, pero queremos hablar de cosas que sucedieron este miércoles, empezando por esa crisis a la que se enfrenta, esa nueva crisis a la que se enfrenta la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera. Contábamos ayer esa dimisión en bloque que adelantaba La Voz de Galicia. 9 personas en total han decidido abandonar el Comité de Bioética después de haber redactado un informe en el que se hablaba del acceso a la sanidad pública, informe que la Consellería ha decidido que no trascienda de momento a la opinión pública. Hoy hay noticias, reacciones por parte de Mosquera, reacciones por parte de Feijóo, que vamos a compartir ya con Uxía Rodríguez. Adelante. Como decías, las dimisiones en bloque de los miembros de la Comisión de Bioética han puesto una vez más, y no son pocas, a la consellera de Sanidad en el ojo del huracán. La acusan de censurarlos, de pensar que la comisión está a su servicio, de dilapidar, dicen, la independencia de este órgano, por cierto, que es el encargado de proteger los derechos de la sanidad en Galicia. Rocío Mosquera no cuenta con el apoyo, al menos explícito, del presidente de la Xunta, y otra vez suenan los ecos de dimisión. Plantexouse dimitir en algún momento por este tema? Por este tema, é un tema absolutamente interno e de organización interna. É dicir que, a ver, se pode dimitir por moitas cousas e por moitas causas, pero que creo que cando os temas son de organización interna, o que hai que facer é resolvelos. Censura política, non. Para nada, es decir, é un informe como digo, que en principio se interpretou que era un informe de ámbito interno, de reflexión interna dentro da Consellería, e era un informe para a Consellería. Es una comisión, como digo, interna de asesoramiento, y evidentemente el presidente no tiene ni por qué tener opinión respecto al tema. El presidente no tiene ni por qué tener opinión, palabras textuales salidas hoy de la boca de la consellera, pero Feijóo sí tiene opinión y hoy le hemos preguntado por ella, aunque lo único que nos ha quedado claro es que sigue evitando respaldar a Mosquera. Yo creo que ese tipo de cuestións a consellera está dando as explicacións correspondentes. Eu volvo a reiterar o que dixen onte. Agradezo aos médicos as súas propostas e as súas achegas, e non creo que eso sexa algo que teña unha repercusión desde o punto de vista asistencial. Por lo tanto, non hai pleito cando un non quere pleitear. Reitero que non hai pleito cando un non quere pleitear. Moitísimas gracias. El informe de la discordia llega por título Desigualdades en la asistencia sanitaria. En él, la Comisión de Bioética llevaba trabajando más de año y medio. La semana pasada, la Consellería tomó la decisión de no hacerlo público, cuando hasta ahora todos los documentos elaborados por ese órgano sí habían visto la luz. El conflicto ya había estallado hace unos meses, cuando se suavizó el contenido del informe. Entonces, dimitieron 2 miembros. La semana pasada lo hicieron otros 7. Creen que hay que repensar la configuración de esa comisión, por ejemplo, que sean los vocales y no la consellera quien elija al presidente. El Sergas se defiende asegurando que la misión del órgano es asesora y que algunos informes se hacen para ser publicados y otros solo para uso interno. La comisión tiene que ser independiente, totalmente independiente. Entonces, bueno, yo he visto que esto en este momento no se cumplía. Si la gente percibe que esa independencia de la comisión no es tal, que está mediatizada, ese valor testimonial de la comisión se pierde. El resultado de nuestros trabajos en esta ocasión no van a ver la luz pública. Yo eso lo considero un déficit democrático. Acabamos de escuchar a esos 2 miembros de la comisión que sí decidieron dimitir. Una comisión que, al margen de las personas de la administración, está formada por 17 profesionales de reconocido prestigio. Ahora, de esos 17, solo quedan 8. El objetivo de la Comisión Galega de Bioética, creada en febrero de 2001, es velar por la protección de los derechos fundamentales en el ámbito sanitario gallego. Actúa como órgano asesor de la Consellería en esta materia. Su presidente es el director de la Dirección de Asistencia Sanitaria y la secretaria, una funcionaria de la Xunta. A estos 2 representantes de la Administración se suman otros 17 miembros, vocales, entre los que tiene que haber licenciados en Medicina y Cirugía, en Farmacia, diplomados en Enfermería, profesionales sanitarios con titulaciones distintas a esas y, al menos, un licenciado en Derecho. Del primer grupo de médicos solo quedan 2. Uno de ellos
Antonio Rodríguez Núñez, no estaba en la reunión del martes que terminó con la dimisión en bloque. Del resto, encontramos al oncólogo Francisco Barón Duarte, que ya dimitió hace unos meses, y otros 4 miembros, entre ellos el vicepresidente de la comisión, que se fueron el pasado martes. Otro de los primeros en abandonar fue Miguel Anxo García, psicólogo clínico en el CHUS. Completamos la ronda de dimisiones con 2 licenciados en enfermería y José Ramón Amor Pan, doctor en teología moral. Repasando, 9 bajas a las que todavía se puede sumar alguna más de los 8 vocales que aún quedan junto a los 2 miembros de la administración. Pues este es el último escándalo que ha estallado en las manos de una cada vez más cuestionada conselleira. Gracias, Uxía. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de las personas que formaba parte de esta comisión, ex vocal exactamente, José Ramón Amorpa. Muy buenas noches. Hola Fernanda, buenas noches. ¿Qué tal? Doctor en teología. Bueno, se constituye esta comisión en el año 2001. ¿Con qué objetivo? El objetivo es velar por los derechos fundamentales de los usuarios del sistema sanitario público gallego. ¿Hasta ahora ha funcionado sin mayores contratiempos? Vamos a ver, las primeras comisiones no funcionaron. De hecho, cuando nosotros tomamos posesión en el año 2009 del primer mandato, porque después fuimos renovados en el 2013, los mandatos son por un periodo de 3 años, nos encontramos con que no teníamos ni siquiera un reglamento de funcionamiento interno. Se había creado y estaba en los papeles y nada más. Se había creado nominalmente para quedar bien, digamos, pero no tenía función ninguna. A partir del momento en el que se pone a funcionar, un poco cómo es la dinámica de trabajo de esa comisión. Bien, la comisión ha funcionado básicamente en pleno. Lo primero que hicimos fue dotarnos de ese reglamento de funcionamiento interno y después nos pusimos a trabajar. El primer tema sobre el que reflexionamos era de tremenda actualidad en aquel momento, que era la ética en la prescripción sanitaria. Acordaos que estamos en el año 2009-2010. Sí. Después reflexionamos sobre los cuidados en el final de la vida y un tercer tema fue el asunto de la confidencialidad. Ajá. En este caso, el informe, ya sé que no estáis desvelando el contenido del informe porque es de la Consellería, corresponde esta decisión a la Consellería, pero ¿qué analizabais? ¿Cuál era el objeto, digamos, de este estudio? Sí, perdona que te corrija, yo no tengo tan claro que sea una atribución de la Consellería el decidir publicar o no un informe o un estudio de la Comisión Gallega de Bioética. O sea, que podéis decidirlo vosotros también, los autores, digamos. Vamos a ver, en la orden de creación de la comisión lo que se dice es que la comisión emitirá informes y estudios. Pero entonces por tanto, quien los emite es la comisión. ¿Y estáis valorando la posibilidad de hacer público el informe entonces? Vamos a ver, nosotros estamos sujetos a confidencialidad. En ese sentido, no somos individualmente quien para publicar el informe. Otra cosa hubiera sido que el plenario de la comisión hubiera decidido publicarlo. Bueno, pero hasta ahora los informes donde se publicaban era en la web del Sergas, es decir, no, porque además como nos pilló la época de la crisis, pues tampoco se editaban en formato papel. Ya. En cualquier caso, lo que está sucediendo en estas horas es que empezamos a sospechar que lo que decíais en ese informe tiene una envergadura determinada para que la consellera haya decidido tomar esta posición. ¿Es tan fuerte las conclusiones a las que se llegan en el informe? Para nada. Es más, si el informe se hace público, si lo lees tú ahora, cuando termina el programa, si lo leyeras, seguramente llegabas a la conclusión de que, bueno, tanto ruido para tan pocas nueces. Pero entonces, vamos a ver, yo creo que aquí se ha cometido una torpeza, una torpeza política, pero yo no dispararía por elevación a la consellera. Yo estoy muy sorprendido de todo el eco mediático, de toda la repercusión que este asunto ha alcanzado. Porque, bueno, yo creo que el problema ha estado en la incapacidad o en la ineptitud del presidente de la comisión, que no ha sabido deslindar su doble rango, es decir, por un lado es director de asistencia sanitaria, por tanto un cargo dentro del organigrama de la consellería, y por otro era el presidente de un comité de bioética.
que como toda la doctrina tiene muy claro, un comité de bioética es independiente y autónomo en su funcionamiento. Y sus decisiones o sus informes o sus consejos valen lo que la autoridad moral de los que lo firman. De los componentes, exactamente. Efectivamente, es decir, no cuando la comisión emite un informe o cuando el comité de ética asistencial de un área sanitaria emite un informe o elabora un protocolo, no es la consellería o no es el área hospitalaria la que está emitiendo el informe. Ya. Sorprendido entonces por la reacción de la consellera, quiero decir que tú en principio planteas que esto ha adquirido una dimensión por elevación, digamos, que tenía que haberse resuelto en un escalafón anterior, digamos. Vamos a ver, yo lo que estoy abochornado, y lo digo sinceramente, es por la actitud de los tres portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición. Es decir, yo cuando vi ayer las declaraciones no me lo podía creer. Es decir, mi intención cuando yo publiqué en La Voz de Galicia el lunes, ¿sí?, y ahí se dio a conocer lo que había sucedido la semana pasada, era que entre todos pensáramos y repensáramos el papel que le queríamos otorgar a la bioética en nuestra comunidad autónoma, ¿sí?, y a la Comisión Gallega de Bioética. Lo que no quería era entrar en el juego partidista, ¿no? Ya. Entonces, si alguien tiene que dimitir o alguien tiene que ser cesado, a mi criterio no es la consellera, que no ha estado en las reuniones. Ya. Ni siquiera y como... que yo dudo incluso a estas alturas que incluso fuese consciente del contenido de las dos partes del informe. Bueno, pero la consellera en cualquier caso podía tomar la decisión, haber zanjado este problema, dándole publicidad al informe también. Sí, bueno, lo que pasa ahí, tú ya sabes que entra ahora, es decir, una vez que ha entrado el juego partidista, bueno, pues esto se ha emponzoñado. Ya. Y lo que tendría que ser un debate sosegado y una deliberación, bueno, en la que cada uno aporta sus argumentos y sus posiciones, pero con la voluntad sincera de encontrar puntos de encuentro, se ha convertido en otra cosa. En un arma arrojadiza, político. ¿no? Es que aparte, José Ramón, como este año no hay elecciones ningunas, no tenemos ninguna convocatoria electoral a la que referirnos, pues efectivamente. Ya para terminar, José Ramón, no me cuentes, estáis obligados por la confidencialidad, como bien decías, pero tú, desde tu punto de vista, ¿se está produciendo un acceso a la sanidad pública justo y equitativo para toda la población? Vamos a ver, yo creo que sí. Lo que pasa... hay problemas, pero ya lo sabía antes de la crisis. Es decir, esto ya lo había. Yo publiqué, fui el coordinador en el año 99 de unas jornadas en Madrid. En aquella época yo estaba en la Universidad Pontificia Comillas, la hicimos en ICADE, sobre ética y gestión sanitaria, y allí todos llegamos a la conclusión, y las actas están publicadas, de que era... urgente una reflexión con la cabeza fría sobre la sostenibilidad del sistema público de salud. Ya. Lo que pasa no se hizo, vinieron las vacas gordas aún encima y aquí todo el mundo fue y yo más y yo más. Ya. Después vinieron los recortes y la crisis y eso, y en alguna medida pagaron justos por pecadores. También hay que reconocer que en el caso de la Comunidad Gallega no ha sido precisamente la que ha puesto más en cuestionamiento la universalidad, la accesibilidad y la equidad. Sí, aquí por ejemplo, los inmigrantes siguen teniendo derecho a esa asistencia que en otras comunidades se les ha vedado, y eso también lo poníamos en valor, claro. En el propio informe. Y en el propio informe reconocíamos que en este tema de la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, pues hay responsabilidades, evidentemente, en la institución, pero hay también en los propios profesionales sanitarios y en los propios usuarios del sistema, ¿no? E incluso en la industria farmacéutica, que muchas veces presiona o pone unos precios absolutamente inmorales a los fármacos. En fin, que un debate muy interesante, de verdad que ya estamos deseando a estas alturas, no se le ha podido hacer mejor publicidad a ese informe que todo este debate que llevamos manteniendo. Sí, pero ya te digo, Fernanda, es decir, cuando lo leáis vais a decir que, bueno, que
porque ha quedado muy descafeinado. Ya. Y no decimos nada que no se haya dicho. Pero en cualquier caso, lo que ha trascendido también es que ya se rebajó la intensidad de ese informe, ¿o no? Efectivamente, sí. Ya se rebajó. Sí, Bueno. sí, porque lo que se buscaba era llegar a puntos de convergencia. Bueno, José Ramón, pues espero que tengamos ocasión de entrar en los detalles de ese informe cuando lo conozcamos. Muchísimas gracias por atendernos. Yo encantado de atenderte, y sobre todo, insisto, me gustaría que no se hiciera una guerra partidista de este asunto, que todos juntos nos sentáramos a ver qué es lo que queremos hacer con la Comisión Gallega de Bioética y con la bioética. Somos la única comunidad, por ejemplo, que no tenemos un centro superior de investigación y de docencia en estos temas. Está bien, pues de estas cosas efectivamente es importante hablar. Estoy de acuerdo contigo, José Ramón. A ver si te vemos por aquí algún día, ¿vale? Cuando quieras. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Domingos. Buenas noches primero, porque no te había saludado todavía. Boa noite. Vamos a ver, eu vexo que é a primeira impresión, unha torpeza moi clara, non? É dicir, non sei se é un problema de testosterona realmente o que ocorreu dentro desta comisión, pero posiblemente a impresión coa que me quedo é que se tivera publicado dende principio o informe aforrarían a mitad de todo este ruido, non? En todo caso, bueno, ao mellor parece respecto a outros asuntos, non, como a cuestión que afectaba a un pariente moi próximo da conselleira ou o tema de eso que decía aínda hai uns días, non, de que eran absolutamente puntuais os contratos por un día no Sergas, pois ao mellor este incluso é un caso menor claro, para dimitir, non? A que outros sí que eran cuestións que sí a comprometían moito máis políticamente, non? Penso eu, na miña opinión. E bueno, eu o que sí creo que é necesario é que haxa unha explicación política ademais de realmente que ocorriu aí, porque por moito que sexa un órgano asesor da conselleira ou da consellería, temos tamén o Consello Consultivo de Galicia, que é un órgano asesor do presidente da Xunta, e todos os seus informes son publicados, están online. E algúns críticos con decisións que toma a administración, e teñen que ser poden ser consultados por todo o mundo, non? Por tanto, eu penso que o señor Félix Rubial ten que dar unha explicación, ou no seu nome ten que dar a conselleira. Félix Rubial, ayer, a través de Félix Rubial, se pronuncia unha reacción, porque aquí hai un problema de comunicación. Apuntaba a Morpán que hay una cuestión de torpeza política en la gestión de este incidente, que probablemente hubiera sido una cosa menor si la cosa no empieza a engordar como consecuencia de la gestión que se hace del mismo. Ayer yo compartía con ustedes la reacción de la Consellería a través de Félix Rubial, efectivamente, con el que conseguíamos hablar a las 9 de la noche, después de haber solicitado esas explicaciones a las 10 de la mañana. Así que, como siempre, problemas para saber directamente qué sucede, que hubiera sido probablemente más fácil. Hoy, lo veíamos antes, la Consellera de Sanidad tenía un acto público. Nuestra compañera Viviana Bellaverde bueno, pues quería preguntarle por este asunto y por otros. Vamos a ver lo que pasó. Un día después de que Feijóo le pidiera explicaciones públicas, Rocío Mosquera se para motu propio ante los micrófonos. Hola, buenos días. Gesto sonriente que cambia a gesto tenso al entrar en materia. Es un tema interno de la Consellería de Sanidad. Plantexouse dimitir en algún momento por este tema? Por este tema, é un tema absolutamente interno e de organización interna. É dicir que, a ver, se pode dimitir por moitas cousas e por moitas causas, pero que creo que cando os temas son de organización interna, o que hai que facer é resolvelos. Detrás, los cargos intermedios de la Consellería, entre ellos Félix Rubial, el presidente del Comité de Bioética, el responsable político contra el que cargan los que dimitieron. Rubial, en segunda fila, no abrió la boca. En principio se interpretou que era un informe de ámbito interno. Despois do debate interno se establecerá se se fai público ou se realmente é de interés para os ciudadanos. La Consellería se plantea ahora publicar el informe, igual que se plantea que no haya cargos políticos en el comité. Desde Vigo, el presidente agradeció a Mosquera las explicaciones y a los profesionales su aportación. Agradezo aos médicos as súas propostas e as súas achegas, e non creo que eso sexa algo que teña unha repercusión desde o punto de vista asistencial. Por lo tanto, non hai pleito cando un non queire pleitear.
La Xunta quiere zanjar una polémica que ha tensado a la Consellería de Sanidad y a la conselleira, una tensión que quizás explique por qué Rocío Mosquera se ríe al confirmar que vuelve a haber un problema de saturación en los servicios de urgencia gallegos. A ver, hai moita xente en urxencias outra vez, é dicir, creo que a prova máis clara de que volvemos a ter uns problemas respiratorios moi graves son eu, que son a primeira que estou afectada. Pero, disculpade. Y después de dar cuenta de los achaques de la sanidad, toca poner la mejor de las sonrisas para explicar a la embajadora sueca las virtudes del Sergas. Bueno, pues esto pasaba esta mañana. Yo no sé, Rubén, qué percepción tenéis después de haber escuchado a Morpan, que por cierto le da, bueno, cuestiona el papel que ha decidido jugar la oposición en todo este asunto. Bueno, con todos los datos que tenemos encima de la mesa, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, a teología é unha parte importante seguramente do coñecemento humano, pero a min gustame máis a razón e a razón dos datos. Este informe tiña que estar entregado fai 2 anos. Eso xa xenera un problema incluso na xente que participaba nese comité. Un informe que se dilata 2 anos, precisamente 2 anos, nos que un Real Decreto que está denunciado en parte dese informe, que é o Real Decreto 16/2012, que o que facía era de facto poñer que se acababa a universalidade da sanidade pública. E máis, o Consello de Europa e a ONU denunciou no seu día a Ana Mato pola persistencia en introducir nese Real Decreto esa cuestión. Home, que haxe unha dimisión en bloque, digamos, ligado unha parte importante á cuestión de que desaparece ese criterio de universalidade, 2 anos no que non se presenta ese informe que tiña que estar presentado, dende logo a demagoxia da oposición. Eu se fora un conselleiro normal, como se fora unha persoa que traballa na empresa privada, pois cando ti pides unha auditoría a un auditor e a auditoría é negativa, pois sais a explicar porque a auditoría é negativa, vas a poñer digamos, os medios para resolvelo e non rirte dunha situación sanitaria que encima na cidade de Vigo hoxe sabemos que se vai a agravar polos despedimentos en Povisa que van a permitir, por exemplo, que en urxencias de Povisa pois pola noite haxa 2 enfermeiras. En esa realidade, reírse da situación como se isto fora unha cousa análoga, eu creo que a situación da área sanitaria en Vigo concretamente, aparte, para máis, non pasa nada por poñelo en riba da mesa e que a oposición coñeza o contido completo dese informe, non pasa absolutamente nada. Yo solamente, bueno, ya partiendo de la base de que me parece un poco sorprendente por tu parte empezar atacando a la persona que ha intervenido, atacando concretamente su especialidad, pero bueno, con independencia de eso, tú estás reiteradamente haciendo referencia, porque ya lo hiciste aquí antes, a un Real Decreto del año 2012, que según tú se denuncia en ese informe, cuando la persona que ha hablado ha dicho explícitamente que el informe es, creo yo, porque es la Comisión Bioética de Galicia, el informe es centrado en el sistema sanitario gallego, y ha dicho explícitamente, es más, corroborado por Fernanda, que le siguió el hilo de la conversación, que eso en Galicia no ocurre. Bueno, no, exactamente, a ver. Sí, no corroborado, quiero decir que reescribamos lo que acaba de suceder. Perdón, que lo que tú estabas diciendo era confirmando esa parte. Yo decía que en el caso de la atención a los emigrantes sin papeles, en Galicia se siguen atendiendo. También reconozco que el informe ha sido rebajado en su intensidad como consecuencia. Vale, pero también te está diciendo que lo que está diciendo Rubén en cualquier caso, María, ¿tú no crees que hay un problema que en estos momentos, ya insistía Morpan, que es que la gente se ha creado unas expectativas, pero es que tenemos la sensación de que la conclusión a la que llegas, la conclusión a la que llegas es que la cosa es tan heavy, si se me permite la vulgaridad, el contenido del informe, que por eso se censura. Vale, pero eso es la conclusión a la que llega, pues una parte de la población. De verdad que mi conclusión, después de escuchar a este señor que ha hablado, es que efectivamente... ¿Perdón? Previamente. Cuando tú te enteras de que se produce el hecho... Tú no sabes lo que hay, efectivamente. Entonces dices, ostras, ¿qué será esto para que se evite la publicación? En mi opinión, lo que ha pasado, de verdad, lo resumo en 3 líneas. Esta comisión efectivamente emite un informe. Alguien, probablemente por un error o sin competencia para hacerlo, que también puede ser, dice, eso no se publica, y estos señores dicen, ¿quién eres tú para evitar que eso se publique? No eres nadie. Entonces, sí, vamos a tener que estar sometidos cuando somos una comisión independiente, dimitimos. En estas, la oposición se entera del título del informe, que no de otra cosa, y ven, ostras, asistencia tal, y la montan, y entonces se monta la que se monta. A ver, Miguel, eso es, en mi opinión, lo que ha pasado, de verdad. Brevemente, por favor. Vamos a ver, yo creo que, primero, cualquier órgano de este tipo consultivo está para opinar. Claro, para publicar lo que opina. Y al responsable político le toca decidir.
Sí, bueno, pero cuando hay una normalidad en la divulgación, digamos, de esos informes y en un momento determinado se decide que uno no se divulgue... Hasta ahí, es decir, conocemos la existencia de un informe, no su contenido, por lo tanto no podemos opinar sobre lo que dice el informe, sí conocemos sobre qué habla, y habla ni más ni menos que de la sostenibilidad del sistema. No, de la asistencia, del acceso a la sanidad pública. Esta es otra cosa que planteaba Morpán, la sostenibilidad, pero en este caso de si la asistencia está siendo justa, equitativa y a la altura de lo que nos merecemos como ciudadanos. De una parte, ¿no? de eso, por lo tanto, es una temática lo suficientemente densa como para que haya discusiones incluso internas dentro de los propios formantes, digamos, de ese grupo. Lo que nos ha dicho la persona que ha hablado dentro de ese grupo es que efectivamente hay discrepancias sobre el resultado final y sobre si se debe publicar y cuándo, y con todo ello yo al final tengo que darle más razón a la consellera cuando dice esto es un problema que tenemos que resolver internamente antes de que hacia afuera tomemos la decisión y hagamos público el informe. Y creo que tiene razón, es un problema que tienen que resolver internamente antes de hacer público. Gonzalo? Puedo ser sincero. Yo creo que la polémica esta no ha servido para dar a conocer el informe, ha dado a conocer la comisión. Yo, la verdad, no voy a engañar. Yo no sabía pues, que había una comisión de bioética. No sé si la mayoría de la población está especializada en que había una comisión de bioética, que ya nos cuentan que era desde el año 2001, pero que hasta el 2009 estuvo en... Pero ya casi no la hay, porque han dimitido... Eso, no, pero que hasta el 2009 la tuvieron en parto, y que en el 2009 la ponen a andar y hace unos informes que los cuelgan ahí en la web y que no nos enteramos nadie de que existen o no tienen gran trascendencia. Bueno, pero a priori me parece que tengamos un amigo que se pronuncie solo... Y que ahora sacan un informe que debe ser un poquito... que chirría un poquito más de lo habitual, porque por lo que dan a entender, a ver, las comisiones, eso, tienen que intentar buscar unanimidad, como los consejos consultivos y demás, con diversidad de miembros, por lo tanto, buscar el punto de encuentro, que es el mínimo común de las posiciones de todos, acaba siendo siempre lo básico de todo. Y entonces se ve que ahí chirría un poquito, y el encargado de turno de la comisión se pone muy celoso de, uy, que este poquito igual a la consellera no le gusta, la consellera igual ni se entera de lo que ponía tal, pero evidentemente yo creo que la consellera no acierta en la gestión que ha hecho, es decir, esto de salir con la sonrisa esta yo creo que sobreactuada y a los medios es un mal ejemplo de gestión. En todo caso... Pero es un buen ejemplo que se pida la dimisión directamente por esto, porque... Bueno, a ver, yo tampoco lo entiendo. Yo creo que es un error de la consellera. A partir de ahí, pues yo no me pido... De todas maneras, también decir que la respuesta de Feijóo tampoco es... una interpretación... Muy simple, es una interpretación, pero con un sesgo. Bueno, a ver, venga, es que tampoco quiero... Ya está, tampoco ya no es la de Rubén, vamos, la de Rubén es absolutamente independiente. Yo me pregunto si este pobre hombre de teología hubiese dicho esto es una barbaridad, somos súper injustos, esto es una salvajada, a ver si más o menos, que puede ser factible, es decir, aquí hay uno que se equivoca, que la consellera y tal, y esa es una interpretación, pero podría servir la otra, y es, en el informe hay algo de calado, aunque sea una nota que chirría de más, y que por lo tanto lo frena la consellera. No, es que tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo a este asunto, de verdad. Solo un resalto. En todo caso, que sirva para saber que existe la comisión. Pero déjame 30 segundos, Gonzalo. Yo solamente quisiera no pasar por alto que esta persona, que es una de las que ha dimitido, precisamente ha dicho, oiga, que no decimos nada, que no sea... Porque, vamos a ver, yo entendería, si dice, es que es injusta porque lo han tapado, porque estamos diciendo no sé qué, no sé cuánto, podría encajarme otro tipo de explicación, ¿no? De que se ha intentado tapar. Efectivamente. Domingos, por favor, venga, María y Gonzalo. Acabamos con tu argumento este tema. E de outras cousas que dixo este membro que falou tamén, pois unha das cousas moi importantes que eu penso que é onde reside gran parte do problema é a doble condición que ten un representante da comisión como presidente desta comisión de expertos e a vez membro do goberno. Por tanto, o problema de fondo aquí é unha posible interferencia do goberno sobre o contido do informe. Eu penso que este é o desencadenante, nin creo que tampouco o contido do informe sexa tan amplo como a situación da sanidade. Non, é moi concreto, o título é moi concreto e as conclusións tamén que existen ou non desigualdades na asistencia sanitaria. Por tanto, é unha materia moi acotada, as conclusións supoño que serán precisas e o que hai que explicar, penso eu, o valor que ten este feito é de se realmente hubo interferencias a nivel político sobre en cualquier caso, estamos hablando de un asunto muy sensible, que provoca preocupación en la población, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y coincidiendo, vaya por Dios, con este momento de saturación, otro más en las urgencias de Galicia.
Otro asunto, punto y seguido. Situación surrealista la que hoy se ha producido en el área metropolitana de Vigo. Se pone en marcha algo que parece increíble que no exista todavía, que es una red de transporte que vincule a los municipios de esa comarca, que por otra parte es una comarca que funciona muy bien, donde las personas se mueven mucho por los diferentes municipios. Bueno, una iniciativa promovida desde la Xunta de Galicia, que ya se pueden imaginar, por razones determinadas, no incorpora al concello principal, que es el concello de Vigo. Hoy ha estado Feijóo allí firmando ese convenio, lleva dinero incorporado, vincula, como decíamos, a 12 ayuntamientos y esto fue lo que pasó. O Plan de Transporte Metropolitano de Vigo xa está en marcha. Agrupa 12 concellos: Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Soutomaior. A pesar de que el nombre de la ciudad epicentro de este plan aparece escrito en el lanzamiento audiovisual de la Xunta, finalmente Vigo se resistió a participar en el proyecto. Nosotros no aceptamos la coacción que pretendía la Xunta de que le firmáramos un cheque en blanco para pasarnos la factura al Ayuntamiento de Vigo del coste de todo el transporte metropolitano. Según el alcalde, fue la Xunta la que rechazó la aportación de Vigo para entrar en el juego, por eso se rompió la baraja. La Xunta iba a firmar los 260.000 euros. Pero cuando se enteró el alcalde de Coruña que firmó un cheque en blanco, les dijo: oye, non me vais a dejar quedar en el ridículo a mí, non podéis firmar eso. Eu sento moito porque eu asinei todos os plans de transporte metropolitano con alcaldes socialistas. E ese é o mesmo documento que queríamos asinar aquí. Todos están de acordo salvo un. Supoño que todos non poden estar equivocados. O equivocado é o que se autoexclúe. Gondomar decidirá en su próximo pleno si forma parte del plan, que supondrá una rebaja media del 50% a los ciudadanos que utilicen el transporte público terrestre y marítimo. Todos los ciudadanos de Vigo tendrán derecho y usarán el transporte metropolitano sin que a Vigo le cueste ni un euro. Aunque sí le afectará a sus bolsillos. Al quedarse fuera del plan la empresa de transporte público de Vigo, su billete tendrá que ser abonado aparte, así que de media un vigués que se desplace todos los días a Baiona o Porriño pagará 400 euros más al año si utiliza el Bitrasa para desplazarse hasta el punto de parada. Si algún lle interesa o mobiliario urbano máis que os veciños se acheguen aos hospitais, se acheguen ao resto dos concellos con un transporte máis barato, é unha cuestión de prioridade. A nosa prioridade é o peto das familias. Feijóo presidió el acto de la firma de todos los regidores. Hoy viene el señor Feijóo a hacer una foto electoral. Vale, nos vale. Una foto en Vigo, pero sin Vigo. Sí estuvo Fornelos de Montes, de Gobierno Socialista, y Salceda de Caselas, cuyo alcalde lidera Movemento Salceda, grupo nacionalista extinguido del bloque. Acordo que eu considero histórico. A unión fai a forza. A confrontación non é máis que un lastre propio de épocas pasadas. En la tribuna todas las intervenciones tuvieron como aludido al gran ausente. Ningunha vontade individual poderá ser máis forte que a vontade da xente en achegarse. El transporte metropolitano del área de Vigo entrará en funcionamiento la próxima primavera. Bueno, pues esto es lo que ha pasado hoy en Vigo. Veíamos al alcalde de Vigo jactándose de que los vigueses no van a recibir el servicio sin pagar a cambio de él, lo cual resulta llamativo desde un punto de vista, por ejemplo, de un socialista, pues que resulta que no es verdad. Los vecinos de Vigo van a tener que pagar algo, como explicaba Marta Clavero en la pieza, que el resto de los vecinos de los municipios que forman parte de este grupo de concellos no va a tener que hacer. Muchos vigueses hoy en la mesa. Empezamos por ti, Gonzalo. Bueno, es un pequeño despropósito. El mapa este inicial que veíamos, todo Vigo rodeado de todos los concellos, con una cosa tan elemental como una red de transporte que permita a la gente moverse de un sitio a otro. Yo voy a hacer en Vigo, en general, ha habido un problema por todo el tema del transporte desde hace muchos años, toda la cuestión. Además, con un importe muy importante, unos presupuestos municipales que destinan un importe muy importante a la concesionaria del transporte urbano por autobuses, que es la concesionaria Bitrasa, que bueno, alguien puede, no sé si Rubén está más al día de las cuentas, porque yo fui concejal, 12 millones entre unas partidas para lanzaderas y otras partidas cada año. 12 millones de euros. 11 millones y pico, yo creo que hay 1 y pico de lanzaderas. Recibe Bitrasa por el servicio. Anualmente, por la serie de subvenciones y por el servicio de la concesionaria, con un billete que en todo caso, para el que no tiene subvención, está también en 1,30, 29, 1,30. ¿no? Es decir, que es una cosita. Y ha habido muchos debates. Ha habido el debate del metro ligero, ha habido el debate de conseguir una estación intermodal. Y esto yo creo que es un ejemplo más de hacia dónde está hacia dónde va la ciudad.
al margen ya de la cuestión del transporte en sí, que podemos seguir hablando, yo creo que es un reflejo en algo concreto y práctico de dónde está la situación de la línea estratégica de la ciudad. Y es una línea de tensión, una línea de plantear confrontación. No, pero esa no es la línea estratégica de la ciudad. Vale, me vale la rectificación. Si queremos es del que está ahora gobernando sí, la ciudad. Bueno, me vale la rectificación. Lo que pasa es que la línea estratégica, la sociedad civil no la marcan los representantes gubernamentales que están en cada circunstancia, y también es cierto que con connivencia de distintos sectores, y no solamente de quien gobierna, también de parte de la oposición, que de una forma u otra han entrado en ese equilibrio de juegos. No le gustará partes, pero el poder se ha sostenido de determinada manera. Y en ese equilibrio la ciudad se ha ido alejando. Yo cuando veo ese mapa, me preocupa por el tema del transporte, que va a afectar, es que el mapa pero me preocupa por otra cuestión, y es que al final es una estrategia de un planteamiento en clave local que acaba estableciendo conflictos en todos los lugares. Y que al final eso no es positivo, ni es para el que argumenta que se defiende a Vigo sacando la espada y luchando contra todo, porque los resultados de esas estrategias al final no son las más beneficiosas para la ciudadanía de Vigo. Y por lo tanto, craso error, desde luego yo cometí el error, acepto la rectificación, de identificar a las élites con la sociedad. Pero es cierto que la ciudad ha ido laminando y eliminando en los últimos tiempos el debate, la sociedad civil ha ido perdiendo peso en la ciudad de Vigo, y es cierto que desde el gobierno municipal, con la connivencia en algún momento del principal partido de la oposición y desde luego también con el otro partido con representación municipal que le dio la investidura al Partido Socialista, han ido laminando muchos debates. La ciudad era una ciudad con mucho más debate, y los grandes temas de ciudad, este es un tema muy relevante, pero hay otros grandes temas de los que se habló mucho en Vigo. Vigo pasamos mucho tiempo hablando de si había que ampliar el puerto, había cómo buscar suelo industrial, cuáles son las relaciones. Se ha ido laminando los grandes temas y se ha centrado todo en una política cortoplacista de confrontación con la administración, es decir, la guerra es controlar... La cuestión es controlar el poder, y desde el poder municipal, el control también de los medios de comunicación que puedan tener respaldos municipales para conseguir una única versión. Y cualquiera que se mueva del discurso oficial está en contra de la ciudad de Vigo. Craso error y falsedad. Es decir, el socialismo hay que hacerlo en cooperación con la ciudadanía y con la sociedad civil. Y no se pueden establecer etiquetas de unos sí y otros no, porque esas etiquetas cambian. En definitiva, Vigo es una ciudad muy dispar, con mucha diversidad, y esa diversidad es viguesa al 100%. No se pueden estar dando etiquetas de cualquiera que tenga una posición distinta está fuera de la línea oficial. Y desde luego, si la única estrategia es la culpa de todo es de la Diputación, que es cierto que no ha tratado mucho más a Vigo, pero que hay que decir también una cuestión. Las diputaciones, cuando hablamos de eficiencia de las administraciones públicas, no tienen por destino dedicarse a atender a las grandes ciudades. Las diputaciones, si tienen una razón de existir y hablamos de eficiencia, tienen que dedicarse a respaldar a los municipios de Covelo, a los municipios donde hay una población envejecida que no hay fondos. Y la confrontación con la Xunta, que es una estrategia de confrontación, es una disparidad. En el Partido Socialista hubo una alcaldía socialista en Coruña que duró muchos años y que fue un ejemplo para mucha gente de lo que era un político que luchaba por su ciudad y demás. Pero la estrategia era un equilibrio con Caballero. Pero es que la estrategia que hacía Paco Vázquez en Coruña era una estrategia basada en sacar lo mejor para la ciudad, hasta el punto de darse abrazos con Fraga o de traer a Aznar a hacer un consejo de ministros de la ciudad. Y en cambio la estrategia de confrontación es una estrategia de corto plazo que te alimenta a ti mismo, cerrando las fronteras en el plan y en otras fronteras, y al final puedes conseguir mantener el poder, pero no conseguir ni liderar Vigo ni liderar Galicia desde Vigo. Dentro de esa política de confrontación a la que apelaba ahora Gonzalo, llama la atención que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se refiere a Coruña, a la ciudad de Coruña y al alcalde de A Coruña. Sí. Pero es que habla no del actual alcalde, que es el Partido Popular, sino del anterior, que es el mismo partido que el suyo. Los convenios de transporte metropolitano en las ciudades que ahora mismo lo tiene, que son todas ellas metrópolis de una gran área, fueron firmadas todas con alcaldes socialistas, con Bugallo en Santiago, con Losada en Coruña, con Orozco en Lugo y con un alcalde también socialista en Orense. El alcalde que hoy... Todavía no. En Ourense todavía no. El alcalde que hoy le dice que no a un transporte metropolitano, que es la base de la movilidad es como urbana... elemental, pero ¿qué problema tiene un...? Es el mismo alcalde que le dijo que no a un área metropolitana cuya misión podría hacerlo mejor, peor o hacerlo de una manera, digamos, deficitaria o no, pero su misión era consorciar servicios para hacerlos más eficientes y más baratos. Le dijo que no. El único alcalde de todo el área metropolitana que le dijo que no. Le dijo que no a la construcción de una ciudad de la justicia, que todavía hoy, 5 o 6 o 7 años después, Vigo no tiene. Y no tiene porque no quiso el alcalde que la tuviera. Le dijo que no también a año y medio de obras en la estación depuradora, es decir, lo que iba a depurar la ría de Vigo se paró durante año y medio
porque se decidió parar en el Ayuntamiento de Vigo. Le dijo que no al encardinamiento entre el puerto y la ciudad y llevó al juzgado obras que se iban a hacer en el puerto, mejores o peores, no entro en esa discusión, pero denunciadas, digamos, para que fuesen paradas. Bueno, pues este es el alcalde que pone barcos en las rotondas o el alcalde que cierra centros de atención a la indigencia para atenderlos en furgonetas. Y respecto al transporte, es no entenderlo lo que dice. Porque si para algo en Vigo tiene sentido el transporte metropolitano, es para que sirva de tractor de gente que llegue a Vigo, que use la hostelería de Vigo, pero y que use los servicios de Vigo. expliquemos por qué él dice que le va a salir a los vigueses by the face, perdonen la vulgaridad, este asunto, lo cual a mí también es más llamativo. Ahorro, no, decir, pero que no es verdad. El ayuntamiento se va a ahorrar. Claro, que no es verdad esto. La posición del gobierno municipal en Vigo es limitar hasta dónde el Ayuntamiento de Vigo puede poner apoyos a ese plan, para que no se dispare tal. Y yo creo que desde la eficiencia del sector público es algo de lo que hay que hablar, y se puede poner una limitación o negociar. Lo que yo creo es que la confrontación no puede llevar a... Y también, si cuantificamos las cantidades, yo creo que el problema de esto estamos hablando de ¿cuánto? De 300.000 euros. Claro, si ponemos en problema que el problema del transporte metropolitano de Vigo sea que se pueda pasar algo de 200 y pico mil euros y a la vez estamos poniendo 11 millones cada año para Vitrasa, vemos en un presupuesto de 200 millones, pero la eliminación de la cuestión y por eso se emerge el conflicto. El ahorro de 100.000 euros no es la clave, es decir, la clave es que el transporte metropolitano permita que la gente venga a comprar a Vigo tal con mucha mayor facilidad. Son billetes combinados por favor, María Rubén. Primeiro, aquí hai moita mentira en riba da mesa sobre determinado proceso. Primeiro, o plan de transporte metropolitano da Xunta como área metropolitana da Xunta está invalidando o principal factor competitivo que pode ter, que é unha empresa metropolitana pública. É posible construir na área metropolitana de Vigo unha empresa pública, como ten Madrid, Barcelona, en todo caso particionada. O Metro de Madrid financia gran parte da actividade económica da comunidade. Cal é o problema aquí? Primeiro, se descarta esa opción. E segundo, aquí hai un actor importante neste tema, que se chama Vitrasa. Vitrasa remata a súa concesión en 2019. Vitrasa ten un sistema de reparto dentro dos orzamentos que é absolutamente increíble, con un sistema publicitario incluso fomentado por alcalde. O alcalde anunciou a congelación do billete, e o dixo públicamente, o billete para todo o vigués vai a estar congelado neste ano. Pero, acto seguido nos orzamentos, se incrementa 1 millón e pico o diñeiro que recibe Vitrasa pola vía do feito consumado, que é o billete bonobús e as lanzadeiras. Por lo tanto, vai permitir Vitrasa que se acabe con ese negocio que leva especulando 50 anos en esta cidade, porque obviamente hai alternativas públicas que se poden construir, como están facendo moitas áreas metropolitanas en Europa. Vitrasa está presionando o Concello de Vigo e o Concello de Vigo se deixa presionar por Vitrasa para poñer un boicot a calqueira desenvolvemento metropolitano. Nós o temos claro, non temos ninguna dúbida de quen interactúa neste proceso. Domingos, bueno, Gonzalo ampliaba un poco el conflicto. Una pregunta solamente, una cuestión. Yo creo que Gonzalo, hoy te estoy dejando hablar muchísimo. Bueno, te voy a quitar un poco de trabajo, porque le voy a hacer una pregunta de una cuestión que puede ser noticiable mañana. A ver, pues a ver. Una pregunta muy clara. Mañana es probable que tú seas candidato a la alcaldía de Vigo por alguna, no sé exactamente si por la marea o por lo que es tal, porque creo, no lo digo con respeto. No por la construcción popular, no sé, es muy difícil de no entender. estoy intentando, de hecho estoy sacando el tema para que, entonces, en el planteamiento que tú mañana o cuando salgas candidato, porque creo que hoy cerráis las primarias o el proceso abierto que tenéis, seas candidato, un planteamiento va a ser de la empresa metropolitana pública y ese planteamiento va a estar coordinado con todos los ayuntamientos del área. Eso para nós é o objetivo prioritario. Home, dende logo habrá que... Te va a costar convencer a los ayuntamientos del PP en la zona, Se ten feito, Gijón ten un transporte público, unha cidade moi parecida a Vigo, 18 millóns de euros de custe, e non é deficitaria, todo o vai estar en contrario. esa proposta. Va a ser o candidato, Rubén? Pois non se sabe, non o sei. Pero non hai Ata as 12 da noite pode haber máis candidatos. Non hai máis candidatos. O sea, ás 12, espera un momentiño. Pero ás 12 minutos estás en condicións de decirlo. verdad que non o sei. Porque estamos aquí ás 12 minutos, vamos a estar aquí, xa cho digo. Non o sei. A ver, Domingos, pues decía que Gonzalo fala de algo máis, que ten que ver ca forma de entender a política e a xestión da cidade por parte de Abel Caballeros, a política de confrontación con calquera que se presente por ali. Domingos. Bueno, eu concordo, isto é subordinar todo a unha estrategia persoal, non? A unha estrategia persoal. Aquí non interesa para nada a política, contou moi ben Miguel Ángel, é dicir, todos os acordos sobre transporte metropolitano que se firmaron en Galicia foi dunha administración do Partido Popular con administracións locais do Partido Socialista, no seu momento, en ningún sitio hubo problemas. Non interesa tampouco a mobilidade en términos de
eficiencia e de resolver un problema incluso de impacto ambiental, non? Diría eu tamén, porque vamos a ver, Vigo, os datos que se manexan é que dende o ano 2007 perdeu o 35% de ocupación no transporte público, o sea, eso é bastante chamativo, non? É dicir, cando vamos no século XXI tendemos a que se usen máis os medios de transporte colectivo, pois parece ser que non é precisamente a prioridade que está enriba da mesa, e despois non interesa tampouco, digamos, a cidadanía, non? O que está ocurrindo, o efecto que vai ter o de Vigo, é que a persoa que vive en Coia, que vive en Lavadores e tal, que queira nun momento dado ir a traballar ao Porriño ou ir a pasear ou á praia a Cangas, vai ter que pagar un doble billete, mentras que o de Cangas que veña a Vigo, pois se queda no que é a estación de autobuses, non, é dicir, os cidadáns de Vigo van a ter unha penalización a hora de usar... Que é justamente o contrario do que di o alcalde, non? A hora de usar o seu transporte público, van a ter unha penalización precisamente por isto, sobre todo se se moven por todo o entorno metropolitano, porque non se lle está dando unha unidade funcional a toda unha área que realmente sí está unida, non está unida solo pola parte administrativa, porque pero a xente sí que a ten unida. María, pídoche, está bastante dito todo, algún comentario breve, por favor. Dous. No, que está bastante claro todo, está bastante claro o que pensa a cidadanía, o que pensan os habitantes de Vigo, porque estas personas son de Vigo. A mí me falta saber o que pensa Besteiro de todo isto, non? Bueno, pois lo vamos a preguntar a Besteiro. Son unha cousa. A mí tamén me gustaría saber, non sei se vai ser o candidato ou non, pero que vai facer Rubén se é candidato con este acordo. Se é o objetivo prioritario... A Rubén se lo preguntaremos cuando se confirme esa candidatura, que parece que hoy no lo quiere confirmar. Bueno, decíamos, la constitución de este acuerdo de transporte en el área metropolitana de Vigo nos ha llevado a reflexionar sobre esa selva de administraciones en la que vivimos. Algunos pensaban que como consecuencia de la crisis económica se iba a rebajar la cantidad de administraciones que se han ido superponiendo a medida que pasaban los años. Hay países que lo han hecho, se habla muchas veces de ese plan de fusión de ayuntamientos que se han acometido en diferentes países que son un referente para nosotros. En el caso de España no ha sido así, seguimos teniendo los mismos ayuntamientos que teníamos y otras administraciones que, como decíamos, han ido apareciendo en nuestras vidas. Así que queríamos navegar por este proceloso mar del mundo de la administración, y para ello hemos contratado a un capitán que se llama Pablo Carballo. Adelante, Pablo. Buenas noches. Se trataba, como decía, de buscar todas las administraciones con las que convivimos, y hay un feixe de las, prácticamente todas. Sí, hay unas cuantas. Desde luego, tanto las divisiones geográficas como las instituciones que las sustentan se han ido multiplicando en el último siglo. Algunas de ellas, además, se solapan, tienen funciones similares. Vamos a repasarlas, pero antes de desgranarlas, todas ellas, un poco en orden cronológico casi, voy a presentarles a Ramón, que puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando. Ramón vive en el lugar de Viñó junto a otros 50 vecinos. Pertenece a la parroquia de Santiago de Morgadáns junto a otros 1.250. Está incluido en la entidad menor de Morgadáns, para el que eligen alcalde pedáneo. Se integra en el municipio de Gondomar, con otros casi 14.000 habitantes. Pertenece a la comarca de Valmiñor, que comparte con los municipios de Nigrán y Bayona. Junto a ellos conforman la mancomunidad de Valmiñor, que cuenta con casi 45.000 vecinos. A su vez, pretende integrarse en el área metropolitana de Vigo, junto a estos otros 13 municipios. También para compartir servicios. Rondarían entre todos el 500.000 de habitantes. A su vez, Ramón se incluye en la provincia de Pontevedra y en su diputación provincial. La componen 62 municipios, un total de 970.000 vecinos. Una de las 4 provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia que Ramón comparte con casi 2.800.000 habitantes. Juntos se integran en el Estado español. Podemos seguir subiendo, Unión Europea, en fin, acabamos ahí en el universo, en el universo mundo. Y vamos a empezar por lo más básico, por los lugares. Bueno, es la necesidad ya de nombrar cualquier asentamiento. Son muchísimos, incontables los que existen en Galicia, y además pretéritos. Pero la primera organización de la que tenemos constancia, la más antigua quizás sean las parroquias, porque hablamos de la Alta Edad Media, siglos entre el 5 y el 10, tenían base histórica, claramente religiosa,
y constituían ya entonces un ámbito territorial que servía para organizar la producción. En Galicia las tenemos más o menos contabilizadas, hay unas 3.778 en la actualidad. Bueno, parroquias que mucha gente considera que son las que realmente pues vinculan o canalizan el funcionamiento de la vida aquí en Galicia, en nuestro país. A continuación supongo que nos vas a hablar de la siguiente estructura, muy conocida e interiorizada, que son los ayuntamientos, ¿no? Sí, los ayuntamientos, los municipios, bueno, tal y como hoy los concebimos, tienen origen en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de 1812. Ahí se plantea por primera vez la necesidad de establecer municipios, además democráticos, para romper con el régimen anterior, con el régimen que venía ya desde el medievo. Entre 1812 y 1836, ligados a varias etapas históricas de gobiernos liberales, se conforman los primeros concellos como origen de los actuales. En Galicia hoy tenemos 314, eran 315, pero hemos unido 2 de ellos, Oza y Cesuras, y en España la cifra supera los 8.000 ahora mismo. Decías que hemos unido poco éxito, ha tenido la administración gallega en esa intención de que desaparezcan ayuntamientos. Seguimos. Seguimos con las provincias, porque son más o menos de una época similar, de esa primera mitad del siglo XIX, las provincias que después de varios intentos, en 1813, 1822, bueno, tal y como hoy las concebimos, parten de 1833 y del diseño de Javier de Burgos, que por cierto se mantiene en la actualidad tal y como se concibió entonces, salvo Canarias, que se dividió Las Palmas y Tenerife. En Galicia, las 4 provincias que sustituían a los 7 territorios o 7 provincias iniciales. Las diputaciones provinciales como instituciones que la respaldaban se aprobaban por decreto en 1835 y empezaban a funcionar un año después. En su nacimiento se le otorga la administración, el gobierno y la prosperidad de las provincias. En Galicia mantenemos las 4 que tenían desde entonces, desde 1836. Y ya desde finales del siglo XIX se establece la posibilidad y la necesidad en diferentes leyes que tienen que ver con la vida local y municipal de dividir los ayuntamientos o los municipios en estructuras municipales menores, lo que hoy consideramos o llamamos también pedanías. Es precisamente en el Estatuto del Municipio de 1924 cuando se les da ya refrendo legal. Tienen cierta autonomía dentro del municipio, estaban pensadas para atender a zonas rurales, cuentan con su propio alcalde pedáneo, sus vocales elegidos en las urnas. En España hay más de 3.700, la mayoría en Castilla y León, 2.200 y pico. Aquí estamos poco hechos a ellas, hay 9 solo y 8 de ellas en la provincia de Pontevedra. La otra está en Ourense. La otra en Ourense Verán, efectivamente. Sí, y es curioso el caso de Mondariz, por ejemplo, porque tiene 2, ahí estábamos viendo el mapa, Queimadelos y Vilasobroso, en un municipio que no llega ni a los 5.000 habitantes y tiene 2 alcaldías. Mondariz es un municipio también con una historia curiosa, fruto de la existencia de ese balneario que provoca la aparición de un segundo municipio que se llama Mondariz Balneario. Continuamos en esta selva navegando por vamos a irnos a las comunidades autónomas, luego iremos ya subdividiendo, porque con la llegada de la Constitución en 1981, con ese pacto autonómico, nacen las 17 comunidades, 14 eran los territorios históricos, pero se establecen en 17. Luego, en 1995, con los segundos pactos autonómicos, con Felipe González en el gobierno y Aznar en la oposición, se añaden las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta. Se dio por cerrado el mapa autonómico a varias ampliaciones. Por cierto, que aquí no tenemos, pero hay también cabildos, hay comunidades forales, fuera del territorio gallego, otras estructuras y singularidades. Y curioso es lo de las comarcas, ahora volviendo aquí en Galicia, porque aunque el concepto venía de antiguo, ayuntamientos o municipios que están próximos geográficamente, es Manuel Fraga, en la década de los 90, el que le da el sustento legal y verdadero impulso a este sistema en nuestra comunidad. Se crean a lo largo y ancho de Galicia multitud de centros comarcales además, muchos de ellos luego quedaron en desuso. Tras decidirse en 1997, y lo vamos a ver, el mapa de comarcas de Galicia. Son en total 53 las que recoge este mapa. La Xunta invirtió entonces más de 100 millones de pesetas en su desarrollo en apenas una década. 100 millones de pesetas que probablemente habría que añadir las inversiones que se hicieron en esos centros comarcales, muchos de los cuales efectivamente están abandonados en estos momentos, ubicados en sitios en los que no hay precisamente mucho tránsito de seres humanos. O no tienen un uso tampoco o no tiene un uso, aclarado, vamos. También en esa misma época, hablamos de finales de los 90, se desarrollan los consorcios y las mancomunidades, como asociaciones libres de municipios que intentan beneficiarse conjuntamente de la gestión de diferentes servicios. En Galicia se establece
establecieron desde entonces y hasta la actualidad 41 en total, son las que hay a día de hoy. La mayoría están centradas en la recogida y tratamiento de residuos, en la prevención de incendios o en el fomento de turismo. Y en esa ley de 1997, en la ley de administración local, se desarrolla lo que estamos hablando, las áreas metropolitanas. Se desarrollan inicialmente de forma legal, aunque bueno, no empiezan a establecerse y a trabajarse hasta ya avanzados la década del 2000, concretamente año 2012, por establecer una fecha donde empieza a dar los primeros pasos esa área metropolitana de Vigo, que se aprueba por ley en ese año y que pocos avances había dado hasta el día de hoy. Por cierto, que la otra área metropolitana estaban pensadas para grandes urbes, la de A Coruña ni siquiera se llegó a aprobar legalmente. Bueno, como para usar un GPS, para tratar de entender un poco cómo es nuestra organización administrativa, Domingos, la intención un poco de este trabajo que ha realizado Pablo era transmitir que yo no sé hasta qué punto tenemos claro el modelo administrativo que queremos tener y si ha faltado valentía también, aprovechando la crisis, para poner un poco de orden en este lío. Totalmente, eu penso, creo que comentamos aquí varias veces que a gran materia pendiente, non? Hai un consenso amplo a nivel de toda a Unión Europea, incluso diría que fora, incluso tamén da Unión Europea, de que ten que haber 3 niveis administrativos nun país, non? Un é o nivel do Estado, outra a administración máis próxima, é dicir, a local, a municipal, e logo unha de rango intermedio que pode ser provincial, regional, é dicir, unha de rango intermedio, non? De feito, cando todos estes países que viñeron do bloque comunista, non? Entre eles Polonia, que me ven agora a memoria, porque Galicia estuvo asesorando a Polonia a crear o seu sistema regional por recomendación da Unión Europea, tamén o fixo a Comunidade de Madrid, ali non existían administracións intermedias, non? Estaba a administración do Estado e logo a administración local, non había nada máis, hubolle que enseñar a como crear unhas rexións intermedias. E aquí teníamos experiencia de sobra, vamos, que sabíamos de todo. Hubo que asesorarles e tal, pois como tiñan que crear, como tiñan que gestionar. Pero por qué crees que no ha habido la valentía? Porque yo creo que probablemente era el momento para hacerlo, un momento de crisis en el que la psicología colectiva parece que está preparada para asumir cosas. Pois porque esa decisión teñen a que tomar os partidos políticos. E os partidos políticos, esas administracións están copadas por cargos políticos de todos esos partidos. E entón é unha, bueno, como unha pescadilla que se morde a cola, non? É dicir, suprimir, sacar un decreto de repente e os 8.000 concellos de Galicia convertilos en 1.500, eso supón enviar a... En España, sí. Sí, dixeches de Galicia, sí. No, en toda España, sí. 8.000 e pico concellos que hai en España, eso supón enviar, bueno, ás oficinas do INEM a bastantes persoas. É dicir, o mesmo ocurre, é dicir, é que é posible facelo. É posible facelo e, ademais, no que comentaba aquí Pablo, posiblemente pasamos de puntillas por un feito, pero que a creación do Estado autonómico fixo que se suprimiran 7 diputacións provinciais nas comunidades uniprovinciais, non? Claro. En Baleares non están na rúa dicindo a Diputación, como votamos de menos a Diputación. En Madrid caeuse a Diputación, en Asturias caeuse a Diputación e son felices igual. Non hai manifestacións polas rúas. Toda esa xente, non? Por tanto, posible e o que non hai é a decisión política de facelo, non? Vivimos en un caos, isto es un... Funciona bien. No vivimos en un caos. No es caro este sistema, no era el momento. Claro, que no funcione perfectamente. Últimamente lo que se trata es que las cosas nos hagan más baratas, yo no sé si... No, bueno, pero me refiero, yo creo que, a ver, hay que decir, el sistema administrativo, primero, ¿va a haber cambio? Yo creo que no. Tengámoslo claro también. Es decir, con los elementos políticos el statu quo va a acabar sobreviviendo y ya hemos pasado la crisis y demás, y con los argumentos que se ponen encima de la mesa no va a haber una transformación del modelo de estructura de las administraciones a nivel territorial en España en los próximos años, prácticamente seguro. O sea, ni cuando gobierne, si gobierna el Partido Socialista, que ha dicho que suprimirá las diputaciones. Bueno, pero eso es un cambio pequeño, porque vamos a ver si nos entendemos. Es decir, la estructura es una estructura a 3 niveles, que es el nivel central, el nivel autonómico y el nivel local. El nivel autonómico es un nivel que se crea en la Constitución y que además cuando se crea no se sabe lo que se crea, porque el título octavo lo deja todo abierto a que hubiese comunidades autónomas con entidad política o comunidades autónomas que no las tuviesen. Y en el nivel local es donde luego está todo este juego de asuntos, derivado sin duda de que hay una gran cantidad de municipios que es difícil de gestionar. Entonces, ahí es donde viene, por una parte, las diputaciones, que es o las mancomunidades, que en el diseño intentan justamente plantear las soluciones a las debilidades de un modelo con tal cantidad de municipios y muchos muy pequeños o con peculiaridades. No quiero decir que esto no haya que mejorarlo o cambiarlo, pero ya hemos pasado el momento de la crisis en el cual no se ha hecho, ni gobierna el Partido Popular, ni gobierna el Partido Socialista. O sea, ¿tú crees que las cosas se van a quedar como están, María? Lo tengo claro.
Os pido brevedad, por favor. Sí, yo me veo dando clase diciendo que todo sistema es susceptible de dividir en subsistemas menores y esto es a su vez, o sea, seguir hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear. Efectivamente. Está claro, yo creo que aquí se mezclaron dos tipos de debate, ¿no? Aquí estamos viendo distintos niveles de administración y está claro que aquí algo está fallando. Luego podemos plantearnos si dentro de un mismo nivel, el nivel local del que estamos hablando o del que están hablando ahora, si hay muchos, pocos o demasiados municipios. En mi opinión, lo que no tiene ningún sentido es que la ciudadanía estemos viendo esto y por otra parte llevemos 4 años descontando una reforma que parece que no llega y que yo estoy bastante de acuerdo con eso, Gonzalo, casi probablemente no se va a producir. Miguel, casi un titular, por favor. Reforma totalmente necesaria y debe empezar por la administración local, que es la que en estos momentos tiene mayores problemas de incluso subsistencia en algunos casos. Rubén, cando sexas candidato a alcalde de Vigo vas propoñer que se supriman concellos? No, eu creo que das 3 administracións do paquete de débeda xenerada e o que menos a administración local, as diputacións sí que sobran nese magma. Eu non creo que sea un problema da existencia, senón que moitas veces solapan competencias e incluso hai cousas que unha administración fai e a fai tamén a administración en paralelo. Ya decía Fraga aquello de la administración única. Claro, a ver si vamos no, quero decir que o que ten que haber un claro reparto competencial que eu creo que é o gran valeiro da propia transición. Que papel lle damos aos concellos dentro do reparto incluso recaudatorio. Pero é unha cuestión, en Portugal teñen unha estrutura incluso por debaixo do que serían os concellos, as cámaras municipais, que son as autarquías, que sempre se decía, no, as autarquías de Portugal lle custan, as autarquías salvaron a obra pública en Portugal durante estes anos de crisis, porque foron capaces, é a administración moi cercana, pegada ao territorio. Eu creo que entre os concellos e todo o que hai montado por aí arriba, eu salvaría os concellos de gran parte Bueno, da tema. no sé si les han puesto alguna multa por adelantar a un perro. Esto acaba de suceder aquí en Galicia. Dentro de esa lista de multas que, bueno, hay gente que no acaba de entender, gente que va corriendo y la multan porque va corriendo, bueno, en fin. A la vuelta de publicidad les vamos a contar el caso, hablamos con la persona que ha recibido esa multa, vive en Sanxenxo, es taxista y como les decía, es así, tenemos el papelito en el que pone que efectivamente recibió una multa por adelantar a un perro sin respetar la distancia de seguridad.